Desde donde comienza América para Magallanes, Chile y el mundo. Polar Comunicaciones. Después de la noticia, el análisis. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presenta Punta Arenas, una conversación necesaria. A partir de este minuto, la concejala Daniela Panicucci Herrera te invita a conversar de ciudad. Ahora sí, ya estamos al aire. Muy bien, muy buenas tardes a todos quienes nos están viendo. Estábamos dando unos espacios a Radio Polar para que pudiera dar cobertura precisamente a las movilizaciones, pero ya retornamos con una conversación necesaria y sin duda alguna que hoy día todo está ocurriendo hacia que hoy día estemos hablando de la famoso acuerdo, pero más que del acuerdo, sino que precisamente la Constitución. Y para ello trajimos a Javiera Morales. ¿Tu segundo apellido es? Alvarado. Javiera Morales Alvarado. Ella es magallánica, abogada y profesora de la Universidad de Magallanes. Tú haces clases de Derecho Constitucional. Derecho Constitucional. ¿Tú estudiaste en Santiago? Sí, estudié en la Universidad de Chile, soy de acá magallánica, del Colegio Charles Darwin, después estudié en la Universidad de Chile, después me especialicé en el Reino Unido y volví hace unos años para acá. Mira, y tu harto bagaje, pasó por varias partes y ahora acá, y qué bueno que vuelvan acá a retomar y entregar ese capital cultural que ha ido adquiriendo a través de la Universidad de Chile, a través de todo el Reino Unido, y hoy día ya estar de vuelta acá en las aulas magallánicas. Muy contenta. Qué bueno que estés así. Te tocó justo hoy día aquí toda la revuelta. Sí, sí. Primero, yo creo que es necesario hoy día también ir conversando qué es finalmente este acuerdo que viene a hablar. Se habla de un plebiscito. ¿Qué es de alguna manera este plebiscito por la Constitución que se ha estado conversando? Te lo digo porque lo primero que me consultaban algunas personas, principalmente adultos mayores, que plebiscito, que consulta ciudadana, porque en algún momento se habló de una consulta ciudadana y que es distinto a un plebiscito. Ay, sí, pero probablemente acá hay un poquito de, más que confusión, hemos utilizado tantos términos distintos el último mes que nos podemos confundir. Y efectivamente, una cosa son las consultas ciudadanas que hacen los municipios, que están previstas hoy día en nuestra legislación, en la Constitución, que son no vinculantes, o sea, pueden preguntar a la ciudadanía, organizadas por los alcaldes generalmente, sobre distintos temas generalmente relacionados con la comuna. Eso es lo que existe y ha existido en nuestra Constitución hace bastante tiempo. Y otra cosa distinta es lo que ocurre ahora, que gracias a este acuerdo que se llegó políticamente la semana pasada, se abre todo lo que yo denominaría un camino constituyente, una ruta que debemos transitar para llegar, en caso que así lo decida la gente, a una nueva Constitución. Y en ese camino constituyente nacen o se van a producir dos plebiscitos, que son consultas directas a la ciudadanía. Uno de entrada, que se denomina, y el ratificatorio o de salida. Luego los plebiscitos de ahora se distinguen de las consultas ciudadanas municipales en que los plebiscitos del acuerdo son plebiscitos especiales que se van a ingresar a nuestro sistema gracias a este acuerdo para el solo efecto de este proceso constituyente. Y como te comentaba, en este camino constituyente tenemos dos plebiscitos, o sea, consultas directas a la ciudadanía donde todos los ciudadanos, es decir, mayores de 18 años y que no hayan sido condenados por pena aflictiva, todos los que están habilitados para votar básicamente, van a poder ir a las urnas, tal como siempre lo hemos hecho para elegir al presidente, nuestros parlamentarios, nuestros alcaldes, nuestros concejales. Ahora van a poder ir en abril del 2020, el primer plebiscito, donde vamos a responder dos preguntas muy esenciales.
La primera es si queremos cambiar nuestra Constitución. Que al parecer va a ganar, porque la verdad es que hay mucha gente que señala dentro de lo que uno ha escuchado, se da como sentado, porque al tiro viene la pregunta, ¿cómo va a ser esa nueva Constitución? O más bien, ¿qué órgano va a crear esta nueva Constitución en caso que gane esa opción? Efectivamente, yo creo que, dado sobre todo las encuestas, creo que la Academ de hace 2 semanas hablaba de un 76% de los chilenos más o menos encuestados consideran que es necesario cambiar la Constitución, y todos damos un poquito por sentado, pero eso no nos puede de alguna manera inhibir a ir a votar. Porque acá el que se relaja y cree que, bueno, el otro va y va a votar por mí, se queda a los laureles de alguna manera y puede hacer algo muy peligroso, que es que vaya muy poca gente a votar. Y si va muy poca gente a votar, la decisión que se adopte por esa mayoría va a ser un poquitito ilegítima, que es lo que ocurre, o más que ilegítima, cuestionable. Que es mucho lo que ocurre, por ejemplo, ahora con nuestros parlamentarios o nuestro presidente. Como tenemos grandes abstenciones en las votaciones, se dice, bueno, pero si el presidente lo eligió finalmente un 24-25% de la población. Eso mismo puede ocurrir con esta decisión, pero esta decisión sí que es importante, y sobre todo después de un mes en que nos hemos movilizado como sociedad, y dentro de las demandas que al parecer que son de las principales, está de que queremos una nueva Constitución y que queremos ser escuchados directamente. Ya no queremos que sean solo nuestros representantes en el Parlamento quien tomen las decisiones. Al parecer el ciudadano quiere tener una injerencia más directa. Entonces hoy día tenemos esta oportunidad. La primera, en el primer paso de esta ruta constituyente, es en abril, donde nos van a preguntar, ¿quiere o no cambiar la Constitución? Puede pasar de que la mayoría decida que no quiere cambiarla, y ahí se acaba esa ruta constituyente y quedamos con nuestra Constitución de ahora, y de alguna manera reforzada, porque vamos a tener una Constitución de ahora en ese caso en que se le preguntó a la ciudadanía y la ciudadanía dijo, ya, ok, no, me quiero quedar con esta Constitución. Esa es una opción. La otra opción es que gane la opción de que sí, queremos una nueva Constitución, y ahí efectivamente tiene mucho sentido la segunda pregunta que se hace en este primer plebiscito de abril, que es, ¿qué órgano quieres que redacte esta nueva Constitución? Y ahí tenemos 2 opciones, la convención mixta y la convención constituyente, o constitucional, convención constitucional creo que va a decir el voto. La convención mixta es básicamente un órgano compuesto la mitad por parlamentarios y la mitad por ciudadanos elegidos para este efecto. Y la otra es lo que conocemos todos como Asamblea Constituyente, que le cambiaron el nombre y se llama ahora Convención Constitutiva, algo así. Es lo mismo. Es lo mismo. Es un órgano elegido 100% por ciudadanos, integrado 100% por ciudadanos electos, que van a redactar esta nueva Constitución. Esa es el primer paso de esta ruta, el primer plebiscito, que no existe hoy día en nuestra legislación. Por eso era necesario el acuerdo. Hay veces que esto es un poquito complicado, porque uno dice, ¿por qué esto no se hizo antes? Claro, es que como no estaba contemplado en nuestra legislación, ¿cómo se iba a hacer este plebiscito? Tendría que haber sido como por la fuerza, fuera de la oficialidad, fuera de la institucionalidad. Y la verdad es que los países que hacen quiebres institucionales así, es difícil después volver a recuperar las confianzas, porque esas decisiones después no son tan legítimas. Por eso fue tan importante el acuerdo, porque pasa a ser oficial ahora este plebiscito. Ya no son consultas ciudadanas no vinculantes que hacen los municipios, sino que es un plebiscito establecido por la Constitución para este efecto, en que va a ser además administrado por el CERVEL, y como si fuese cualquier otro tipo de elecciones de las que estamos tan acostumbrados. Y históricamente en Chile tuvimos un plebiscito que claramente nosotros, nuestra generación, no había participado de aquel. Hoy día lo que se viene, tal como se ha señalado, es histórico, porque vamos a participar primero de un plebiscito, y segundo que es también que me gustaría que contaras un poco por qué es tan importante la Constitución. Porque muchas veces en el detalle, en lo práctico, se entra en el debate de por qué van a cambiar la Constitución si lo que yo quiero es que me mejoren las pensiones. Exacto. Y entramos en el cruce, y todavía ahí tú, que eres abogada, constitucionalista, no sé si se dan cuenta, es por qué hoy día se pone como primera prioridad por parte del órgano político poner el tema de la Constitución. Qué interesante pregunta. La primera, en relación al plebiscito del 80, efectivamente, nuestra Constitución actual tuvo un plebiscito ratificatorio o de salida, como el que vamos a tener ahora. Recordemos que en abril votamos
si queremos o no cambiar la Constitución. Si queremos cambiar la Constitución, vamos a elegir ese órgano, después vamos a elegir a los miembros de ese órgano, van a redactar una nueva Constitución y finalmente en el proceso, que eso se está estimando como para diciembre, enero de 2022, vamos a tener un plebiscito de salida. O sea, nos van a preguntar, a ver, ahora que ya tenemos texto, ¿qué quiere? ¿Esta Constitución nueva o la que teníamos antes? Ese plebiscito de salida. En algún momento, en 1980 hubo un plebiscito similar. ¿Cuál fue el tema? Que para que un plebiscito efectivamente pueda representar la mayoría o la voluntad de la mayoría, tiene que darse ciertos requisitos, tiene que ser institucionalizado, digamos, tiene que haber un padrón electoral regular, tiene que haber libertad de expresión, tiene que haber partidos políticos que puedan presentar sus opciones, porque imaginémonos no tuviésemos todos estos espacios como ahora, en que la gente pudiese informarse sobre qué es la Constitución, el contenido, y efectivamente poder madurar una opinión sobre qué Constitución es mejor, la que nos van a presentar ahora, lo que tenemos. Si no hay libertad de expresión, de medios para poder hacer para que la gente pueda informarse de esa manera, los resultados de un plebiscito se cuestionan, y eso es lo que ocurrió en el 80. Nuestra situación social, política, no generaba o no generó el espacio para que la gente pudiese informarse. Luego se estima que el resultado de ese plebiscito no fue tan legítimo. Por eso se dice que la Constitución que tenemos hoy día tiene un problema de legitimidad de origen. No nació en democracia, no nació en una sociedad que discutió abiertamente sobre el contenido de la Constitución, sobre nuestros derechos, nuestros deberes constitucionales, nuestros órganos políticos, y después tomó una decisión informada. Por eso se dice que nuestra Constitución tiene un problema de origen. Ahora se nos abrió una puerta para hacer un proceso absolutamente distinto desde otro punto de vista, donde el ciudadano es el primero en el llamado para decidir si quiere o no, quiénes son los miembros, qué órgano, quiénes son los miembros, y después poder votar informadamente, con libertad de medios como estamos acá, con partidos políticos más robustos, con un debate público más robusto. Hoy día tenemos la explosión de las redes sociales, donde la gente se informa de manera instantánea casi. Tenemos problemas de las fake news, efectivamente, pero la misma prensa ahí se va regulando y nos va informando qué noticia es falsa, cuál es verdadera. Entonces es otro tipo de discusión la que se va a dar. ¿Y por qué es tan importante tener la Constitución? Finalmente, ¿qué es? Porque a veces pasa a ser el libro gordo que veo y que no pasa a ser algo dirigible para las personas. Exacto. ¿Qué es? ¿En qué me regula y en qué me afecta a mí en la cotidianidad este tema? Porque hoy día las personas lo que quieren es soluciones a sus demandas cotidianas, y finalmente resultado es cambio de una Constitución. ¿Cómo hoy día eso le hacemos entender a las personas de alguna manera, como hoy día que su diario se cruza con el tema de la Constitución? Sí, esto es un desafío enorme para los constitucionalistas y para todos, la verdad, tratar de entender un poquito esto, porque efectivamente acá hay dos extremos en la discusión que yo creo que es bueno cuestionárselo. Por un lado, hay muchos que dicen la Constitución es absolutamente irrelevante para las demandas sociales y efectivamente no tiene nada que ver con lo que la gente está pidiendo en la calle. Eso se escucha mucho, ¿no es cierto? Generalmente eso va asociado a gente que no quiere que se cambie. Y por otro lado, hay algunos que dicen, no, esto va a solucionar todos los problemas, vamos a cambiar la Constitución y con eso, como es la piedra fundamental de acá, se solucionan todas las demandas sociales. Y hay mucha gente que dice, no entiendo por qué sigue la gente marchando si llegamos a un acuerdo para cambiar la nueva Constitución. Más o menos ese es el otro extremo. La verdad es que esto está, lo más cierto está más o menos en una idea intermedia. Que cambie la Constitución efectivamente no significa que de un día para otro se van a solucionar los problemas, pero bajo ningún punto de vista es irrelevante. Las constituciones de los países son como la madre de todas las leyes. Hay una metáfora muy bonita que yo he usado en el último tiempo que se llama la casa común. Es de alguna manera los cimientos de nuestra regulación, donde está que nuestros derechos como habitantes de la República, nuestros derechos que nos reconocemos entre personas y con el Estado, y las bases del Estado. ¿Por qué existen estas constituciones? Después de la Segunda Guerra Mundial, la verdad, y las atrocidades que pasaron en la Segunda Guerra, que ocurrieron sobre todo en Alemania, en un país que tomó muchas decisiones de manera democrática, se dieron cuenta que a veces estas democracias en las que vivimos
donde gobierna la mayoría, el 50% más uno básicamente, puede arrasar con ciertos derechos de las minorías. Y para eso se crearon las constituciones, para que establezcamos ahí ciertos derechos que nos reconocemos todos como comunidad, nuestros derechos mínimos, y que entendamos que eso es intocable por la legislación finalmente. Luego, independiente del programa político de cualquier gobierno, hay ciertos derechos que van a estar asegurados ahí en nuestra Constitución. Por eso son tan importantes, porque dentro de esos derechos está, por ejemplo, el derecho a la salud, la educación, el derecho a la vida, la igualdad, la libertad personal, las garantías que tenemos cuando nos detienen en la calle, nuestro derecho a la seguridad social, que hoy día conocemos más coloquialmente como las pensiones. Todo eso está regulado, las bases de eso está regulado en nuestra Constitución y establece las bases de cómo son los sistemas de pensiones, de salud, de educación. Que hoy día exista, por ejemplo, un sistema de previsión social en que solo administran para la gran mayoría de los chilenos, sabemos que para otros, por ejemplo, los miembros de las Fuerzas Armadas, etcétera, hay otros sistemas más de reparto, pero para la gran mayoría de los chilenos que solo administren administradoras de fondos de pensiones, o sea, AFP, instituciones privadas, eso existe porque la Constitución de alguna manera lo permitió. Se regula que solamente se permite, se asegura por el Estado el acceso a este sistema que puede ser público-privado, no va más allá. Nuestra Constitución se caracteriza porque es bien mezquina con los derechos sociales, como el derecho a la seguridad social o a la educación. Generalmente asegura acceso, pero no el derecho a un sistema de educación de calidad, de pensiones dignas, etcétera. Luego, efectivamente, con esto no se van a cambiar las pensiones de un día para otro, pero sí va a obligar que la legislación que regula las pensiones se vaya de alguna manera adecuando a estos acuerdos que vamos a llegar en esta nueva Constitución, si es lo que la gente decide y participa. Y antes, bueno, entremos ya al debate este que se armó de los 2/3. ¿Qué opinión te refleja a ti hoy día todo el debate que hubo respecto a los 2/3, que se iba a amarrar, que no se podían, que hay todavía hoy día personajes, actores políticos que les ha costado bastante hoy día respecto a la discusión de los 2/3? ¿Qué opinas tú respecto como constitucionalista respecto a los 2/3? Sí, creo que es una discusión muy interesante y sobre todo es acá nosotros podemos ver, miren a lo que estamos llegando, estamos discutiendo ya sobre los quórum de aprobación de este órgano, o sea, nuestro debate constitucional ha madurado mucho, o sea, hace un mes hablamos de nueva constitución, hoy día ya estamos hablando de cómo hacerla, cómo acordarla, y efectivamente está este tema de los 2/3. Espérame, una pregunta. ¿Hay otros países en Latinoamérica que hayan hecho este camino que nosotros estamos haciendo a través de plebiscitos? De nuevas constituciones, efectivamente sí. Hay hartos países, Colombia es un país, Brasil es otro país, también Venezuela es otro país. Hay distintos y se van adecuando según las realidades. Lo que yo valoro mucho de este acuerdo al que tenemos nosotros es que es bien exigente en cuanto a que tiene un plebiscito de salida y tiene este quórum de 2/3. ¿Y por qué es importante? ¿Te parece a ti importante los 2/3? A mí sí. ¿En qué sentido? En que, bueno, como sabemos, en abril de 2020 estamos llamados a votar si queremos o no cambiar la Constitución. ¿Y por qué órgano? Si gana la opción de que cambiemos la Constitución y que además y se determina el órgano, que es muy importante que vayamos, porque si vamos, recordemos que este primer plebiscito el voto no es obligatorio. Luego, si va poca gente a votar, esa decisión va a ser un poquito débil. Y la idea es que si nos embarcamos en este proyecto como país, lo tomamos en serio. Si pedimos ser escuchados y participar activamente, ahora lo tenemos que hacer responsablemente. Después, en octubre, se van a elegir, ¿no es cierto?, a los miembros de este órgano. Este órgano constituyente va a ser entonces un órgano conformado por 50% parlamentarios ciudadanos o por 100% por ciudadanos. Y luego ese órgano tiene que ponerse a trabajar en la nueva Constitución. Y para eso va a ser un órgano, se estima, todavía no se está claro, que al menos va a tener más cantidad de miembros que los diputados, o sea, sobre 150 personas vamos a tener ahí en el órgano constituyente. Estas 150 personas que van a ser elegidas para ese efecto, que probablemente, si el sistema funciona bien y se elige bien y los independientes y todos tienen posibilidad de postularse, va a estar reflejado nuestra diversidad como sociedad,
tiene que tomar acuerdos, ¿no es cierto?, para escribir una constitución. Es un gran desafío. Cuando las constituciones son escritas a 4 paredes, como la de 1980, es mucho más fácil, porque votan 3, 4, se toman decisiones, etc. Ahora tenemos un desafío de que un órgano muy representativo tome decisiones, ¿no es cierto?, y llegue a acuerdos. Entonces la pregunta ahora es, ¿cómo va a adoptar acuerdos de esa constitución? Si vamos a, por ejemplo, decidir cuál va a ser el derecho a la vida, un tema que nos ha hablado, por ejemplo, si vamos a reconocer el derecho a la vida que el que está por nacer o no, esos temas tan conflictos, tan esenciales para nuestra vida. Nunca había puesto yo un ejemplo lo que estaba planteando. Así de práctico llega a ser la constitución a veces. Lo que pasa es que es difícil tomarla, pero ese es un caso muy, muy cercano, ¿no es cierto? O, por ejemplo, ¿vamos a mantener este sistema presidencialista, tan presidencialista como el que tenemos, o vamos a pasar a un sistema más parlamentario en que las decisiones se tomen más por el Parlamento más que con el presidente? Esas otras decisiones que se tienen que adoptar. ¿Qué tipo de rol le va a caber en el Estado en el sistema de pensiones? Otro tipo de decisión muy importante, ¿no es cierto? La gratuidad en materia de estudios superiores, ¿vamos a ingresarla ahí como un derecho constitucional o no? Hoy día lo tenemos en una ley. Todo ese tipo de decisiones se van a ir adoptando ahí, y la pregunta es, a ver, ¿cómo van a tomar decisiones estas 150 personas? Y una posibilidad es decir, ok, mayoría absoluta, o sea, 50% más 1. ¿Qué es lo que ocurre? El tipo de decisiones con 50% más 1 son más débiles, ¿no es cierto? Tienen ese problemilla que de repente esa mayoría simple puede arrasar con el pensamiento de los 49% restantes, ¿no es cierto? Por eso, en estos procesos generalmente se estima que es bueno tener un quórum más alto. ¿Para qué? Para que haya más apoyo de ese órgano, sea más gente la que vote, la que esté detrás de cada artículo de la Constitución, y que refleje mayor consenso de nuestra sociedad. De alguna manera, entre más consenso hay ahí, más consensuada se entiende que va a ser esta Constitución. Y recordemos que la Constitución no es un programa político, la Constitución es la casa común de todos, son los derechos que estimamos que están sobre la legislación común, son los derechos que estimamos que son intocables. Luego, un quórum de 2/3 obliga que estos 150 personas, más o menos 100 personas se pongan de acuerdo. Un 60% se está hablando, 66%, perdón. Un 66% se ponga de acuerdo. Eso va a significar que los resultados de la Constitución, o la Constitución que se acuerde por ese órgano, va a ser mucho más consensuado y va a representar el consenso de nuestros representantes en ese órgano, que vamos a poder ver ahí la diversidad de nuestra sociedad. Y otro tema que también estaba en discusión, que era este tema de la hoja en blanco, que era lo otro que se hablaba, que ¿cómo es esta hoja en blanco? Porque igual uno empieza ya, como tú dices, que ya uno está pensando en cómo va a ser esto, y claro, sí, nos sentamos los 150 y sobre cómo vamos a iniciar la discusión y qué temas vamos a poner en la discusión. Exacto. En eso hay algo como que es lo mínimo que tú crees que debería de estar en esa Constitución, respecto además que explicar qué es lo que implica este tema de hoja en blanco. Ya, perfecto. Miren, básicamente las constituciones tienen dos grandes partes. Una parte que se llama dogmática y una parte que se llama orgánica. Más allá de estos nombres más lateros, son dos partes que uno las puede distinguir bien. Una son los derechos que nos reconocemos como habitantes de esta república y que estimamos deben ser garantizados por el Estado y respetados por todos los particulares. Con esto hablo derecho a la vida, propiedad privada, libertad de expresión para que los medios puedan hacer el trabajo que hacen, ¿no es cierto? Derecho a la salud, derecho a la educación, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa parte de los derechos. Y luego se crea, después se crean las bases de nuestro Estado, de nuestro poder público. O sea, ¿quiénes son los órganos que van a tomar las decisiones políticas o las decisiones de todo este país? El presidente, el Congreso, el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, etcétera. Entonces, de alguna manera, como yo me imagino cómo va a actuar este órgano constituyente, va a ir por tema, ¿no es cierto? Va a quizás empezar con los órganos políticos, no sabemos, ver sus atribuciones, etcétera, después pasar a los deberes. Y esto uno dice, ¿cómo van a partir una hoja en blanco?
más que, uno diría, hoja en blanco, se parten de nada, ¿no? Acá hay una historia constitucional robusta chilena de 200 años en que hemos tenido varios ensayos constitucionales y que lógicamente va a pesar. Y además están los tratados internacionales de derechos humanos. Estos derechos no nacen de la nada, ¿no es cierto? La polémica de la hoja en blanco en el tema del acuerdo fue más que eso, fue que para una parte, sobre todo el oficialismo, estimaban que si no se llegaba a acuerdo sobre alguno de estos aspectos, tenía que regir la Constitución antigua. ¿Me explico? O sea, si los... ¿Te puedo pedir un favor, Javiera? ¿Sí? Podemos ir, que nos están llamando para hacer un corte, y si te puedes quedar 15 minutitos Ya, después en el otro bloque, porque además hay otras preguntas que nos están haciendo por interno, entonces para ver si se puede resolver. ¿Sí? Nos vamos ahora a una pausa y de ahí retornamos con los temas de la hoja en blanco y algunas cosas que nos están preguntando, como por ejemplo, si estos 2/3 al pasarlo al porcentaje toman a los que estarían presentes como el porcentaje de asistencia, o se toman el general, el ejercicio que se llama. El ejercicio. Así que vamos a una pausa y ya volvemos.